Buenas tardes, mi nombre es Elena Jimena Belteso Reyes, estudiante de nivelación de la carrera Gestión Social y Desarrollo. El tema de esta entrevista es sobre la comunicación efectiva y su funcionamiento en lo que es el campo profesional. El objetivo de esta entrevista es obtener información del entrevistado sobre el comportamiento o situación actual de la comunicación dentro del contexto profesional. Tenemos invitada a la máster Teresa Amelia del Peso González, docente de la unidad educativa Eugenio Espejo. Ella tiene experiencia ya de 20 años laborando. Posee un título de magíster de administración educativa. Las preguntas que le vamos a realizar a continuación son acerca de la comunicación. Como primera pregunta tenemos: ¿por qué es importante que haya una buena comunicación en el ámbito profesional? Buenas tardes con todos ustedes, en especial por usted egresada, señora Selena del Peso Reyes, el cual está emprendiendo una etapa profesional. Bueno, en sí, como indica la pregunta, la comunicación es importante, primordial dentro de la sociedad como la comunidad. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Para en sí tener la comunicación de ambos seres en que se enfocan en diferentes actividades, sea social, cultural, deportiva o educacional, porque en sí la comunicación abarca 3 pasos importantes: saber cómo sobrellevar la comunicación en un trabajo, saber cómo llevar la comunicación en la comunidad, saber cómo llevar la educación en un hogar y saber cómo implementarlo en la sociedad. Como segunda pregunta tenemos: ¿qué estrategias o habilidades usted utiliza para el logro de una comunicación efectiva en el contexto de su actividad laboral con sus compañeros de trabajo, clientes o usuarios? Bueno, en la educación, con los compañeros siempre existe una comunicación laboral en diferentes actividades, en materias, dependiendo de las cátedras que ambos tenemos, y hacer las agrupaciones en trabajos en equipos. Comunicación significa hacer un trabajo grupal, social, enfocando en todas las actividades que vayas a realizar. Si hablamos educacional, la palabra mismo dice educación. ¿Para qué? Para que nuestros compañeros llevemos un trabajo en común, un trabajo en equipo. Tercera pregunta: ¿cómo valora la escucha activa para el logro de una comunicación efectiva? ¿Y cuáles son las principales dificultades que se presentan con relación a la escucha activa en su campo profesional? La palabra mismo lo dice, escucha activa, donde debemos escuchar los diálogos, perennemente dependiendo del trabajo profesional y enfocándonos en comunicación directa o comunicación en línea. Sabemos que hay diferentes medios para comunicarnos, pero siempre debe de haber lo primordial, presencial, directamente con la herramienta, porque ese trabajo es saber comunicarse entre una u otra persona. Cuarta pregunta: refiera un ejemplo de su experiencia profesional donde ha logrado procesos comunicativos eficientes y donde no lo haya logrado. Y a su juicio, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en esos resultados? Bueno, en sí, en lo que es la comunicación, en mi experiencia como profesional de docente, no he tenido ningún problema hasta ahora. Siempre ha existido la comunicación entre el docente, el directivo, el alumno y el padre de familia. ¿Cómo has logrado conseguir que el diálogo o la comunicación sea directa? Es
haciendo un circular o llamando directamente al padre de familia para enfocar ciertas inquietudes que hay con los alumnos, sea en disciplina, sea en comportamiento, sea en rendimiento o sea en lo que es pedagogía. Dentro de ellos, si el padre de familia acata lo que es el llamado a que el alumno progrese en lo que ellos están fallando en el enfoque de la educación, ya es el padre de familia que tiene que afrontar diferentes dificultades junto con su representante. Pero lo que indica en la pregunta que no he tenido alguna mala experiencia, no lo he tenido, porque siempre he sido comunicativa. Y así debe ser el ser humano, siempre con la comunicación primordial, verbal y frontal. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos que limitan o influyen más en las fallas que se producen en el proceso de comunicación, en su contexto laboral y profesional? Bueno, en sí las barreras en la etapa profesional siempre se ha dado, porque a veces hay padres de familia que no dan el enfoque primordial de estar al frente de sus hijos. Esa es una de las barreras que a veces uno no puede comunicarse directamente con la persona indicada, el cual dejan a sus hijos solos y no hay la comunicación frontal, no hay la comunicación directa. Y sí hay el enfoque directamente de una de las barreras de no poder conllevar el diálogo con el padre de familia cuando el alumno o la persona indicada no se puede realizar cierto llamado o cierto trabajo que ellos quieran hacer para poder fomentar y seguir en la línea educacional, porque no hay la comunicación, no existe lo primordial en saber qué es lo que se puede hacer o cómo podemos ayudar a los demás. Esta pregunta. ¿Valores cómo en su organización se maneja la comunicación mediada por la web? ¿Qué logros o limitaciones hay en este sentido? Bueno, la excepción de la web es muy primordial e importante, porque ahora todos estamos trabajando a base de lo que es trabajos en línea, comunicación en línea, como decía, si no es el teléfono, un material o un objeto tecnológico que nos ayude a poder tener una comunicación frontal, está haciendo uso ahora dentro y fuera de la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de él podemos saber qué lograr o cómo lograrlo, o qué hacer, o cómo hacerlo. Pero como todos esos pasos a seguir, es que hay que saber cómo utilizar un material tecnológico y saber dirigirse a los demás, con la comunicación del respeto y las palabras apropiadas a quién se va a dirigir. Séptima pregunta. ¿Qué usted recomendaría para mejorar la comunicación en su contexto laboral o profesional? Que exista primordialmente la sinceridad, saber hacer el equipo de trabajo, mesas de trabajo, que dentro de las mesas de trabajo existe la unión, trabajo en equipo y saber conllevar el diálogo entre las autoridades y las demás personas que están frente a un trabajo educacional, refiriéndome en lo educacional. ¿Y cómo conllevarlo? Primordialmente es saber llegar a la sensibilidad del alumno, en que el alumno enfoque al docente la sinceridad a través del diálogo, saber llegar a él, saber cómo poder ayudar. Pero si no hay diálogo no podemos llegar a él, porque ni el padre de familia tiene el diálogo con el docente. Entonces, ahí hay que coger otra estrategia. Y dentro de esa estrategia está lo que es el psicólogo de la institución. Última pregunta. ¿Qué sugerencias usted le puede ofrecer a un estudiante universitario como yo para lograr un adecuado manejo de la comunicación profesional? Mi primera sugerencia para usted, que es egresada, Selena del Peso Reyes, es que siempre mantengas una comunicación sincera y frontal con las principales autoridades de la universidad.
siempre debe de existir un diálogo que te permita sobrellevar y seguir tu profesión. A veces hay miles de obstáculos que existen dentro de nuestra preparación, pero si no existe la comunicación no vas a tener la ayuda de las autoridades, no vas a tener la ayuda de los profesionales que son tus docentes, pero siempre debes de enfocar un diálogo frontal, directo, que es presencial, donde ellos deben de saber todas tus inquietudes, que son positivos o negativos, que a veces son barreras de desfases que te truncan a seguir, pero tú debes de ser muy inteligente en seguir, de que tú puedes, siempre enfocando la realidad de lo que tú estás viviendo en tu entorno y enfocar a tus profesionales, que son tus docentes que te están guiando, y decirles, aquí estoy, esto me ocurre, y tengo una oportunidad como derecho del estudiante que debe de seguirse en todos los campos. Bueno, sin más que acotar, agradecemos a la máster Teresa del Peso por su tiempo y por ayudarme a realizar esta entrevista. Muchas gracias.